Bueno, Ok, muy buenos días tengan todos y todas. Hoy es martes 28 de octubre de 2025. Vamos a dar inicio a la séptima. Organizamos una sesión más de lo planificado originalmente, de la séptima y última sesión de nuestro curso Revolución, una historia intelectual, una lectura de la obra homónima de Enzo Traverso, este libro que está acá, que hemos estado trabajando durante estas semanas. Y bueno, les voy a dejar con el profesor Michel Mujica. Bienvenido, Michel. Muy buenos días. bueno, gracias a todas y todos ustedes. Y voy a recordar que en las primeras sesiones de trabajo, eh, un poco intenté ver los criterios de interpretación de las revoluciones modernas contemporáneas de Enzo Traverso y, y cómo él comenzaba a trabajar con ciertas figuras, con ciertos símbolos, como la balsa de la Medusa de Jericó, posteriormente de Delacroix, eh, esta mujer que conduce a las masas durante la Revolución Francesa, y comenzó a hacer una crítica o a una comprensión de cómo interpretaba las revoluciones Marx. En ese sentido, el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política era una forma de interpretar la historia que realmente en la realidad histórica de los pueblos y de las naciones no se da como tal. Era mucho más factible pensar en la tesis de Marx, la sexta tesis sobre Marx, cuando él decía que es la sociedad, es la interacción de los hombres en la vida social. Y también de las tesis de Walter Benjamin sobre la historia, fruto de las luchas, de las acciones entre los hombres, etcétera. Las revoluciones, para él, expresaban y expresan la respiración de la historia, ¿no? Eh, Intentó también trabajar las potencialidades liberadoras de las revoluciones, siempre pensadas como procesos destructores creadores. Eh, eh, Intentó también defender, intentó hacer una crítica del fascismo como un proyecto de futuro, no como un proyecto de regreso a raíces conservadoras, sino un proyecto de futuro alternativo al liberalismo y al comunismo, sin embargo manteniendo las estructuras capitalistas en el ejercicio de la economía y del dominio. Eh, Analizó las diferencias entre las revueltas que tienen sus raíces en la desesperación, en la tradición, en la desilusión, pero las revueltas para él pueden cambiar a los dirigentes, pero no cambian ni transforman los regímenes políticos. Eh, Luego, como dije anteriormente, la revolución es un proceso de destrucción creativa y su método de trabajo no fue de acuerdo a un orden cronológico, sino fue un proceso de trabajo utilizando una figura de Walter Benjamin que lo domina, imágenes dialécticas. Son con las que trabaja las fuentes históricas y su interpretación. Des en cuenta que en un momento dado trabajaba con los afiches soviéticos de los inicios de la revolución bolchevique y también con afiches contrarios a la revolución bolchevique, tratando de interpretarlos. Traverso encontró la propuesta de Walter Benjamin como un modo de interpretar las revoluciones que él consideraba naufragadas. Las revoluciones para Benjamin son saltos dialécticos
que subvierten el contenido de la historia. Las imágenes, que también él recoge todo eso a lo largo del texto, las imágenes dialécticas no son imágenes reflejo, no son imágenes espejo, no es un retrato de la realidad, tampoco son como lámparas que en cierta forma iluminan el pasado. Eso lo trabaja él de un texto de Walter Benjamin, París, capital del siglo XIX, en la página 477, en la edición francesa. Es decir, él comienza a trabajar con imágenes a lo largo de su libro, las locomotoras de la historia, los cuerpos, las estatuas, las pinturas, los afiches, las fichas, las vías singulares. Las imágenes en su obra no juegan un papel decorativo, sino que forman parte de la lectura que este libro aporta a los fenómenos revolucionarios. Esto es muy importante destacarlo porque la organización del libro eh, va a organizarse en imágenes dialécticas. Por ejemplo, primer capítulo, las locomotoras de la historia. Segundo, cuerpos revolucionarios, la idea del cuerpo. Tercero, conceptos, símbolos y lugares de memoria referentes, por ejemplo, a las calles de París. El cuarto capítulo, muy denso, trata de crear tipos de la figura del intelectual revolucionario. El quinto juega entre las ideas de libertad y liberación, entre libertades sustantivas y libertades formales, la dialéctica que se juega entre ellas y las crisis del socialismo con el tema de las libertades formales, del socialismo real. El camaleón comunista es el que vamos a trabajar hoy en día y el epílogo, que es muy breve, aparentemente tiene conclusiones pesimistas, pero no es del todo así, porque al final, en las últimas líneas, él expresa, bueno, en definitiva, las revoluciones suceden cuando uno menos lo espera y la naturaleza de ellas varían según las culturas, los pueblos y sus aspiraciones y sus luchas. Entonces, hoy vamos a trabajar lo que denominamos el camaleón comunista. Realmente es un texto denso, dividido en varios subcapítulos, eh, y él comienza con unas citas. El comunismo en la ideología alemana de 1845, texto de Marx y Engels, el comunismo no es pensado como un estado de cosas que debe ser creado, ni tampoco un ideal sobre el cual la realidad debería arreglarse. Nosotros denominamos comunismo el movimiento real que suprime y va a abolir el estado de cosas actual. Y de Edgar Morin, la visión pesimista en 1991, cuando él hace una autocrítica en el prefacio de 1991 y en su autocrítica del 1959, cuando él toma distancia con el Partido Comunista Francés por su apoyo al control y a la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia, de Budapest. Eh, Él dice, hoy se ha terminado la fase monstruosa de una gigantesca aventura por cambiar el mundo. Eh, las cosas son más complicadas y el propio capítulo del Camaleón Comunista lo da a entender. Eh, en el, Él habla de lo que en un momento dado se denominó el Atlántico Revolucionario. Las luchas comunistas y las luchas de emancipación no se dan solamente en Europa, sino se dan en Asia, se dan en África, se dan en Rusia y también se dan en América, tanto en América
septentrional en América Meridional. Tanto es así que entre los grandes logros que él consigue, que tienen textos programáticos de una época, él considera que está en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre en 1789, el decreto jacobino de la Convención que suprime la esclavitud 1794, que fue restaurada con Napoleón I, y también el discurso de apostura de Simón Bolívar en 1819. Inspirado ese discurso, considera Traverso, en la Revolución Haitiana, que va a servir de manifiesto de las luchas de liberación nacional en América Latina. Esa es la primera gran ola revolucionaria. La segunda ola revolucionaria que él va a describir a lo largo de este capítulo se produce a mediados del siglo XIX. Fue mucho más amplio. Fueron las revoluciones nacionalistas europeas en 1848, que no solamente afectaron a Francia, sino a Polonia, a Austria, Alemania, España, Italia. Hubo movimientos sumamente importantes, pero también afectó a, a China, a la China imperial, con la revuelta de Taiping y la insurrección india y la guerra civil americana, la guerra de secesión de 1861 a 1865. Pero también hay una tercera ola revolucionaria. Lo interesante del capítulo que él establece conexiones entre en esas tres olas revolucionarias, entre ellas también está la última ola, la tercera ola revolucionaria, es aquella de las revoluciones euroasiáticas que estallaron poco antes de la Gran Guerra. La Gran Guerra es la guerra europea que le llamaron Guerra Mundial de 14 a 1918. La sublevación rusa en 1905 tuvo un gran impacto, considera Traverso, en Asia y en el mundo islámico. Como bien lo observa Lenin, dice él, esta revolución de 1905 afecta, inspira la revolución constitucional de Irán entre 1905 y 1911 y la de los jóvenes turcos en el Imperio Otomano en 1908. Y también el movimiento de Sun Yat-sen, que acaba con la dinastía Qing y proclama la República en China en 1911. Esta tercera ola también tocó a la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, donde la lucha campesina, y el rol, es importante ver el rol, papel jugado por los campesinos en las guerras revolucionarias, tomando distancia, sobre todo los bolcheviques, de las posturas que tuvo Marx y también Engels sobre el rol jugado por el campesinado francés como legitimador del bonapartismo. Estas revoluciones, con excepción de Rusia y la de México, fueron revoluciones que él describe como revoluciones desde arriba, que fueron dirigidas por élites intelectuales y militares. Es lo que Antonio Gramsci analiza con el Risorgimento italiano, que también fue una unión, la búsqueda de una unión de la Italia meridional con la Italia del norte a través de la figura del conde de Cavour, que es lo que Gramsci en su cuaderno de la cárcel denominó como una revolución no jacobina, sino como una revolución pasiva.
También al final del capítulo hay un elemento bien importante cuando analiza el fenómeno del eurocomunismo y la lectura sesgada de Gramsci como el intérprete más claro de las revoluciones en Occidente, pero no revoluciones en el sentido de la construcción del socialismo, sino de alianzas, inclusive como se jugó con el compromiso histórico con Enrico Berlinguer, con la democracia cristiana, que fracasó realmente en el momento del secuestro y el asesinato de Aldo Moro con las Brigadas Rojas. No sé cuál hubiese podido ser el desenlace en un país que es miembro de la OTAN, pero realmente eso marcó la ruptura que estaba buscada también por la dirección del DCI, de la democracia cristiana, con Giulio Andreotti, de evitar a toda costa una alianza para transformaciones sociales y políticas del Partido Comunista Italiano. Pero también pasó con el Partido Comunista Español y también por el fracaso de la socialdemocracia. De la socialdemocracia, después de 1989, se convirtió en la portadora de los proyectos neoliberales en Europa. No solamente en Europa, también afectó en Venezuela, particularmente al movimiento al socialismo, no en sus inicios, sino posteriormente. Yo me acuerdo unas frases de Teodoro, siendo ministro de la Planificación, donde él abiertamente expresó su posición a favor del capitalismo y que la lucha fundamental que él iba a llevar era la lucha contra la inflación. Entonces, él describe en todo este periodo eh, una geografía revolucionaria donde da los datos del papel de la revolución en España, la guerra civil, y retoma una tesis de un alto dirigente de la Cuarta Internacional y gran economista belga que planteaba que las revoluciones mundiales se podían dar en tres sectores. Primero, en Occidente debía ser antes que todo, anticapitalista. En el este, en los países socialistas y la Unión Soviética, debería ser antistalinista y antiimperialista en el sur. Eso que se llamaban tercer mundo. Ese tercer mundo ya no existe en la realidad, porque el tercer mundo se definía, ese fue un término que creó un gran demógrafo francés, Alfred Sauvy, era el tercer mundo, era el bloque soviético, el bloque capitalista occidental y el resto de los países del sur. Pero cuando desaparece la Unión Soviética, desaparece también ese pilar del tercer mundo y podría llamarse emancipación de los países, lucha por la emancipación de los países del sur global. Y es interesante todavía que Rusia hoy en día se define como parte de los países del sur global. Entonces, eh, también habla de las alianzas políticas. Jamás la clase obrera en ninguna parte del mundo ha realizado proyectos revolucionarios sin unirse a otras clases sociales. Y él menciona las huelgas estadounidenses entre 34 a 1935, aquellas del 36 y 1968 en Francia, el otoño caliente de 1969 en Italia, el cordobazo argentino el mismo año y la Unidad Popular de Chile del 71, 70 al 73. Él dice que las revoluciones alemanas y húngaras de 1919 y 1920 fracasaron porque era
tenían un proyecto profundamente y solamente obrero proletario y condujo a derrotas terribles. Él habla de las revueltas anticoloniales y desarrolla a lo largo del capítulo un elemento que a mí me parece fundamental, que es uno de los factores donde tuvo mayor influencia el Partido Comunista de la Unión Soviética y la Unión Soviética con la creación de de la Internacional Comunista. La Internacional Comunista, creada sobre todo por dos bolcheviques de origen judío, lo digo así, judíos porque los ataques que hacía desde Hitler, pasando por Winston Churchill, los acusaban de judíos comunistas o como denominaban a la mayoría de la dirección del Partido Comunista Soviético, eh, judíos bolcheviques. Eso no tiene nada que ver en ningún momento bajo esa teoría del sionismo que se creó a finales del siglo XIX. Nada que ver. Entonces, en el siglo XIX, el socialismo pues, fue percibido como la misión histórica de la clase obrera industrial, que una vez realizada en Europa Occidental, se iba a extender a escala planetaria. En el siglo XX cambiaron la interpretación. La revolución mundial, por el hecho del nacimiento de la revolución bolchevique en 1917, la historia de las revoluciones del siglo XX van a estar estrechamente ligadas a aquellas del comunismo y sobre todo a la existencia de la Unión Soviética. Eh, También habla de lo que se llama interrupciones revolucionarias. Uno de los emblemas de los rostros del comunismo es aquella imagen de 1927 de Eisenstein en octubre, una película que modela el imaginario de muchas generaciones, describiendo la revolución como una sublevación de masa, un momento épico por excelencia. Yo me atrevo sin muchos elementos eh, que pudiera profundizar más, que nosotros tuvimos nuestro, nuestra gran sacudida revolucionaria el 13 de abril. Y para mí, yo le he repetido varias veces, repetí la primera imagen, a mí nadie me quita la constitución de un hombre marchando y manifestando en las calles de Caracas por el regreso del comandante Chávez. Y la otra figura que a mí no se me olvida fue un soldado izando la bandera de Venezuela en la azotea del Palacio Blanco. Esas son figuras simbólicas que son bien importantes, como yo pienso que eh, ameritan estudios en profundidad, estudiar bien la naturaleza de eh, la revolución bolivariana y del Estado venezolano luego de la muerte del comandante Chávez. Es sumamente importante estudiarla. No pienso que sea un regreso al status quo antes, pero si bien tiene características particulares que ameritan ser estudiadas. Eh, También pasa a describir las interpretaciones opuestas de la Unión Soviética y también incluso la interpretación de Hannah Arendt sobre los totalitarismos. Y hace una aclaratoria también entre los gulags soviéticos. Eso es importante destacarlo y pocos autores lo hacen. Un, un historiador importante francés, de François Furet,
que fue comunista y después dejó de serlo y se pasó al otro bando horrible, creó el libro negro del comunismo y identificaba en forma absoluta los gulags soviéticos a los campos de exterminio nazi. Él decía, no, los gulags soviéticos eran trabajos forzados, eran campos de reeducación terribles, sí es verdad, pero no eran campos de exterminio. Tanto es decir que durante la Gran Guerra contra el nazismo, contra Alemania, liberaron a muchos prisioneros de las cárceles y también de los gulag que fueron a combatir por la defensa de la Unión Soviética. Y él en un momento dado comenta que muchos de los que estaban prisioneros que no fueron convocados se sentían humillados porque no estaban defendiendo la gran patria soviética. Eso es interesante destacarlo. Eh, Incluso hace una crítica de, de Edgar Morin, que todavía por cierto está vivo, tiene 102 años y está lúcido, que en un nuevo prólogo a su relato sobre la ruptura con el Partido Comunista Francés, él propone una definición del estalinismo, que si bien que capta bastante bien la complejidad y el carácter contradictorio de la experiencia comunista, pero la define como una fase monstruosa de una gigantesca aventura por cambiar el mundo, que yo lo acabo de citar. Sin embargo, este momento de pesadilla ensombrece el resto. Historizar el comunismo significa inscribirlo en esa gigantesca aventura, tan vieja como el capitalismo mismo. El comunismo es un camaleón que no puede ser aislado como una anomalía singular, ni separada de sus precursores y herederos. El comunismo nace de la Revolución de Octubre y es una forma condensada de la idea que tuvo este gran historiador del Imperio Romano, Gibón, que tuvo unos orígenes, una ascensión y una caída. Él sigue hablando de ese tema, pero eso lo desarrolla en los rostros del comunismo y la periodización que acabo de ver. Sin embargo, la revolución como proceso de destrucción creadora amerita análisis importante. Su tesis fundamental es que la revolución rusa nace de la Gran Guerra y fue el fruto de del derrumbe de lo que él denomina un largo siglo XIX. Es decir, de la era que se llamaba de la paz de los 100 años. La revolución rusa, para él, no solamente para él, sino para ese gran historiador y economista austriaco Karl Polanyi, del libro La Gran Transformación, eh, la revolución rusa es la simbiosis entre la guerra y la trayectoria del comunismo del siglo XX. Ahí hace un análisis de las diferencias entre los escritos de Lenin criticando a Kautsky, el texto del Estado y la Revolución, escrito unos meses antes de la Revolución bolchevique de octubre, que según el calendario griego, ruso, es en el mes de noviembre. Y la idea de que los bolcheviques actuaban, según ellos, tanto el mismo Trotsky, con la idea de las leyes de la historia y también con una representación idílica de la toma del Palacio de Invierno.
como una sublevación popular espontánea. Él consagró muchísimas páginas, en el caso de Trotsky, para describir la preparación metódica de la insurrección. Fue un acto decisivo que necesitaba una organización militar sólida y eficaz, una evaluación lúcida de las condiciones políticas en el momento de su ejecución. Es decir, que no fue tan espontánea como eh, se presume ser. Y creo que las insurrecciones como las insurrecciones no son procesos espontáneos. Hay procesos que requieren de direcciones políticas y que surgen de esos procesos mismos o quizás desde afuera. Eh, Paradójicamente, él trabaja también el tema de la encrucijada de las críticas conservadoras y anarquistas de la Revolución de Octubre, sobre todo por la represión de la revuelta de los marineros de Kronstadt en el marzo de 1921. Emma Goldman, una marxista estadounidense, escribió Mi desilusión en Rusia, y Alexander Berman, El mito bolchevique, donde hacen una severa crítica de una dictadura que, según ellos, en el caso de Berman, se desliza, de, patea, perdón, las masas populares, es una revolución muerta y su espíritu aúlla en el vacío. También Víctor Serge hizo críticas fuertes a la revolución bolchevique en un momento determinado. Y también el proceso progresivo luego de la muerte de Lenin y de eliminar a través de las purgas en la dirección del partido bolchevique, de la mayoría de la dirección del partido bolchevique, que se generó ese fenómeno que nosotros llamamos estalinismo. El subcapítulo del camaleón comunista denominado régimen, me parece que es sumamente importante, porque en este subcapítulo, eh, Traverso intenta caracterizar la naturaleza de la sociedad y del Estado post-1917 y rechaza cualquier tipo de lectura que considera al estalinismo como un régimen político y económico que tenga que ver con la Rusia zarista. Dice, nada que ver. Esto es una organización inédita que se creó a través de las purgas, de las guerras civiles, del papel de la agresión imperialista, que llevó a una centralización terrible del poder y de eliminar progresivamente cualquier tipo de disidencia. No era fácil pensarlo. Imaginémonos nosotros el decreto de guerra-muerte. El decreto de guerra-muerte no fue un decreto por Bolívar sanguinario, perverso, no, no. Fue fruto de una reacción ante una acometida terrible de los realistas españoles y de Monteverde en particular, que obligó a crear ese decreto para buscar las bases de una cohesión nacional para enfrentar a los ejércitos realistas. Era duro, indudablemente duro, pero más duro fue la acción llevada inicialmente por Monteverde y sus tropas. Entonces, en este caso, es cierto que hubo la represión del Crostan, que fue terrible. Se suprimieron
se suprimió el pluralismo político en el seno del Partido Comunista. Eh, el debate, por supuesto, estuvo ausente. Cualquier diferencia ante el poder central establecido era considerado como traición. Y en ese sentido, la URSS creó un gran sistema de campos de concentración. Hubo los procesos de Moscú, las colectivizaciones fue forzadas, que luego tuvieron que ser modificadas, sobre todo en el sector campesino. Entonces, allí hay que estudiar con calma este capítulo porque allí hace una distinción entre el sistema soviético y que no se le puede comparar con el sistema fascista y muchísimo menos con el sistema nacional socialista. Incluso la definición del estalinismo como una contrarrevolución burocrática, que es la tesis de Trotsky, o revolución traicionada, que es la tesis también de Trotsky, él la considera insuficiente, siendo trotskista. Y yo creo que la parte trotskista se observa bien a lo largo de, del libro, cuando él trabaja la obra de los grandes muralistas mexicanos y nunca menciona a David Siqueiro, cosa que a mí no sé. Orozco lo menciona, por supuesto, a Rivera, pero jamás a David Siqueiro. Entonces, en esta parte del régimen comunista, todos los valores de la revolución bolchevique, de esa cultura creadora que se realizó a los inicios de la revolución, se transformó. Esos valores, esa construcción de una identidad social revolucionaria, un nuevo modo de vivir, Stalin, el estalinismo nunca, y esto es importante destacarlo, planteó restaurar el poder de una vieja aristocracia. El estalinismo lo que hace es crear una nueva élite económica, y voy a traducirlo, una nueva élite económica, administrativa, científica e intelectual, reclutada entre las capas inferiores de la sociedad rusa, en particularmente en el campesinado, y fue preparada y formada por nuevas instituciones comunistas. Esto explica también por qué el estalinismo se benefició de un amplio consenso social, inclusive con lo que se estaba viviendo, que era el terror y las deportaciones de masa. Incluso en el campo estético, el estalinismo prolonga, a despecho de sus formas totalitarias, una parte de la ola creadora de la revolución. Es por eso que resulta erróneo reducir el realismo socialista a una simple forma de neoclasicismo. Esto es bien importante porque está hablando de que hay una recomposición bajo formas autoritarias del proyecto bolchevique, reclutando y formando las nuevas capas intelectuales y culturales en sectores de las capas inferiores de la sociedad rusa. Esto es interesante porque se elimina a toda la vieja dirección del Partido Comunista Bolchevique, del Partido Bolchevique, pero se crea una dirección política afín a los intereses de Stalin y del estalinismo. Pero bajo ninguna circunstancia el reclutamiento social y político se basa en la inclusión de las viejas capas dirigentes
revolución bolchevique. Él empieza a describir todo este tema y trabaja las lecturas que hacen sobre el Stalin, el estalinismo, Erich Hobsbawm, Isaac Deutscher, Arnold Meyer, Bukharin. Bukharin eh, eh, definía el estalinismo como una explotación militar feudal del campesinado con efectos económicos catastróficos, pero hay un elemento que lo menciona un historiador marxista polaco, antistalinista. Él tiene yo no, ese libro lo leí hace muchos años, quisiera ver si se consigue, que tiene un libro sobre Stalin, Isaac Deutscher, que no se puede comprender eh, la defensa de la Unión Soviética sin el concurso formidable del pueblo soviético. Eh, Hay una verdad fundamental, dice él, lo cito, sobre la guerra germano-soviética. La resistencia heroica de los obreros y campesinos rusos es la prueba de la vitalidad de la sociedad revolucionaria. Los obreros y los campesinos soviéticos defendían, a pesar de las diversas deformaciones, lo que quedaba de la revolución, una economía sin capitalistas, sin propietarios, defendían lo que ellos creían y entendían y vivían como su patria socialista. Y aquí el acento se coloca tanto en el adjetivo como en el nombre. No la defendían, no en razón a pesar de los privilegios de la nueva burocracia les había usurpado, no en razón del régimen totalitario con su cuerpo de seguridad e inteligencia, no en razón de sus campos de concentración, ni del culto al líder. Era en defensa de una patria sin capitalistas y sin propietarios. Eso es interesante destacarlo como el por qué el pueblo soviético defendió a través de la Gran Guerra Patriótica el territorio de la Unión Soviética ante el avance de las tropas nacionalsocialistas. También eh, eh, hay un trabajo, hay cosas que resultan importantes. Carl Schmitt y Ernst Junger describían a la Unión Soviética en términos totalmente peyorativos y sobre todo a través de esa correspondencia entre el nihilismo y el paisaje apocalíptico de la guerra nazi en Ucrania. Un paisaje digno de los cuadros de Jerome Bosch. Del otro lado, había el espíritu de combate en agosto de 1942, cuando la ciudad de Leningrado estaba asediada y morían de hambre. Los habitantes de Leningrado asistieron a la Sinfonía número 7 de Shostakovich, dedicada a la ciudad. Eso es realmente impresionante, ¿no? También empieza a describir lo que es el Gulag. Pero un conservador lúcido como Aarón comprendió la diferencia entre un sistema totalitario que conduce al trabajo forzado y a la dominación racial y que termina en las cámaras de gas a lo que fue el Gulag en la Unión Soviética. Si no, no se puede entender tampoco la defensa de la gran patria soviética.
El otro elemento que a mí me parece fundamental en este capítulo, que también se ilustra con los intelectuales revolucionarios, en ese capítulo los intelectuales revolucionarios, es que hay una lectura del anticolonialismo y cómo las luchas anticoloniales se nutren también de las luchas sociales y políticas que se generaron en Europa Occidental, sin tocar el tema ruso en este momento. No es casual que la Revolución Rusa se nutre de las experiencias de las revoluciones en 1848 y de la Comuna de París, y también muchas revoluciones europeas que fracasaron en ese entonces. Pero las luchas anticoloniales y las luchas antiimperialistas van a formar una parte decisiva y fundamental de las luchas de liberación nacional en Asia, África y América Latina. Simplemente observemos los escritos de los marxistas venezolanos hacia los años finales de los años, mediados de los años 20, y la creación en 1931 del Partido Comunista. Los escritos de Salvador de la Plaza, los escritos de Eduardo Machado y de Gustavo Machado dan una muestra elocuente de la importancia de las luchas anticoloniales y antiimperialistas, o el papel jugado en un momento determinado por figuras emblemáticas como Mao Zedong, Ho Chi Minh, etc. Entonces, los bolcheviques, yo lo mencioné anteriormente, empiezan a pensar de otra forma las luchas sociales y anticoloniales. Eh, por ejemplo, no nos olvidemos, dice Traverso, que los jacobinos negros haitianos de Santo Domingo eran esclavos y los revolucionarios mexicanos eran campesinos. En ese sentido, los bolcheviques con sus actuaciones pusieron en duda la idea heredada de los escritos de Marx sobre el bonapartismo francés, en el cual un campesinado culturalmente atrasado y políticamente conservador eh, favoreció el apoyo de Napoleón I y sobre todo de su sobrino, Napoleón III. En China, también las luchas, el papel del campesinado, y Mao lo desarrolla constantemente, fue un tema clave. Hay tres principales divisiones que él va a desarrollar a lo largo de este capítulo, que son analizadas, son la idea de revolución, la definición del régimen soviético y las luchas anticoloniales. Y todos esos tres elementos convergen de una manera emblemática, considera él, en la Revolución China. Para él, el maoísmo no es un movimiento revolucionario su generis y no es la versión china del bolchevismo ruso. Mao impone su línea estratégica contra la Tercera Internacional, porque esto quería extender la experiencia rusa a China. Moscú impone esa vía similar en América Latina. Sin embargo, en América Latina está la figura de Carlos Prestes, está la figura de José Carlos Mariátegui, que le dan un giro importante. Y la estrategia del Frente Popular también juega un papel decisivo en ese momento. La figura de Prestes, atravesando entre 1924 y 1928,
eh, todo el continente brasileño antes de organizar una sublevación contra la dominación de Getúlio Vargas, que para muchos fue considerado un gran nacionalista, pero también muy próximo al fascismo italiano. No nos olvidemos que la compañera de Luis Carlos Prestes, que era un agente del Partido Comunista, de la Tercera Internacional, y que colaboró ampliamente en las luchas desarrolladas por Luis Carlos Prestes en Brasil, fue apresada y entregada a la Alemania nazi por el gobierno de Getúlio Vargas, eso se sabe poco, y murió en un campo de concentración. También empieza a, a observar a algunos muralistas, como Clemente Orozco, que describen en dos murales, uno que se llama La Trinchera de 1926 y la otra Distribución de las Armas. Eh, y también otra que hay un sombrero ancho tipo mexicano con el emblema de la hoz y el martillo de Tina Modotti. Expresan realmente, son emblemas del comunismo soviético. Eh, Sigue desarrollando la idea de que la revolución rusa y el socialismo atraviesa las fronteras de Europa y se convierte en un tema central en los debates del sur y del mundo colonial. Es en ese contexto, como yo vengo a decir, que tanto Mao como Mariátegui van a repensar el papel jugado por el campesinado como una fuerza insurreccional. No es casual hoy en día cómo trataron de destruir la imagen de Pedro Castillo, que se encuentra en prisión de una forma totalmente ilegal, pero lo que es la burguesía limeña no aceptaría jamás la presidencia de un cholo que iba a dirigir los destinos del país. Y como su primer ministro de Relaciones Exteriores, se me olvidó el nombre, un hombre mayor que estuvo en las luchas armadas en los años 60, fue inmediatamente eh, destituido por el poder inmenso que tiene por el Parlamento peruano. Que les importa un pepino que tengan 1 o 2% de opinión favorable por la población, porque ellos van a seguir gobernando con el apoyo de las transnacionales y de los grandes grupos económicos peruanos. Eh, para Traverso, es la revolución de octubre de 1917 que va a sentar las bases de los procesos de descolonización. Eh, la Segunda Internacional siempre, y los socialistas europeos, como el belga Emile van der Velde, querían conservar el poder colonial, evitando la violencia y la inhumanidad del imperialismo, querían mantener las relaciones coloniales y de una forma totalmente racista. En un congreso que hubo en Ámsterdam en 1910, algunos socialistas estadounidenses, holandeses y australianos habían propuesto una resolución que llamaba a restringir la inmigración en los países desarrollados de los obreros de raza inferior, mencionando a los chinos y a los negros. No por casualidad hoy en día los grupos de extrema derecha, inclusive los grupos liberales y algunos socialistas en Europa occidental,
el gran temor de ellos es la inmigración que viene de los países del sur, del África subsahariana, del África del Norte y de Asia, y también, por supuesto, de América Latina. Esta tradición fue rota con la creación en el segundo Congreso del Internacional Comunista. Los bolcheviques rompen radicalmente con esta tradición de distinción entre razas superiores y razas inferiores y llamaban a las revoluciones coloniales contra el imperialismo. El objetivo era crear partidos comunistas en el mundo colonial y apoyar los movimientos de liberación nacional. Es decir, este segundo Congreso del Internacional Comunista, es importante destacarlo, abandona las viejas concepciones socialdemócratas con relación al colonialismo. Y las figuras claves fueron dos figuras, Grigori Zinoviev, cuñado de Trotsky, y también Radek, y un marxista indio de apellido Roy. Fueron las grandes figuras que se desarrollaron. También estaba el movimiento de los jóvenes turcos y la feminista turca Nadia Anun, que planteaba que no se habría, estamos hablando comienzo del siglo XX, hacia los años 20, decía que no podía existir liberación nacional sin la emancipación de las mujeres y planteaba una completa igualdad civil y política para las mujeres de Oriente. Y, y subrayaba, más allá del derecho de salir sin velo, debería realizarse una reivindicación de los derechos iguales entre los hombres y la mujer, igualdad de derechos del hombre y la mujer en el matrimonio, abolición de la poligamia y admisión sin reserva de la mujer en los empleos administrativos. Es decir, si uno desconoce eso y el rol jugado por una mujer como Alexandra Kollontai en los inicios de la revolución bolchevique, no entendemos gran parte de las luchas que se llevan todavía y que han olvidado de una forma a veces tramposa el rol jugado por las luchas anticoloniales dirigidas por la Internacional Comunista y por las luchas por la emancipación de la mujer y la emancipación humana en los inicios de la revolución bolchevique. No nos olvidemos que en Düsseldorf, en 1932, ante un auditorio de industriales alemanes, no nos olvidemos que el nacionalsocialismo fue apoyado por los grandes industriales alemanes, de los industriales del acero, la Volkswagen, la Bayer, etcétera, etcétera, pero también por grandes empresas petroleras como la ESO, de Nelson Rockefeller y la Ford. En 1932, en Düsseldorf, Hitler presenta la URSS como la mayor amenaza para la raza blanca y la civilización occidental. Y esa cultura política conservadora y reaccionaria no solamente la tenía Hitler, sino un hombre también como Winston Churchill. Que no nos olvidemos que Winston Churchill, en los inicios del fascismo, fue amigo personal del Duce, de Benito Mussolini. No nos olvidemos también que al final de la Segunda Guerra Mundial, y eso todavía el pueblo argelino lo recuerda, el Partido Comunista Francés participa en un gobierno de coalición que reprime violentamente
las revueltas coloniales, anticoloniales en Argelia en 1945 y en Madagascar en 1947. Y el decenio siguiente, cuando el Partido Comunista apoyaba al primer ministro Guy Mollet, socialista, en los comienzos de la guerra de Argelia, avaló la lucha fratricida que estaba llevando el ejército francés en Argelia. También hace una distinción que me parece radical, pero muy interesante, cómo la guerra de liberación en Camboya se transformó en una guerra feroz cuando la dimensión militar se asume como prioritaria en la lucha anticolonial y ahoga toda política emancipadora. El mayor ejemplo es los Khmer Rojos, que fueron la base de un poder genocida, a la diferencia de la felicidad de La Habana insurgente en el 1 de abril de 1959. También voy a descansar un ratico para concluir el texto, para después pasar a la discusión. Déjame descansar 5 minutos. Hay preguntas, hay intercambios ahí están Sabino, está Ildemaro, está Reinaldo, Aurora. Aurora, ¿y tu gata no tiene velas en este No, entierro? no. Sí, ya estuvo por aquí mordiendo la tableta y el celular. Qué bárbaro. Mira, yo no sé, hay un libro de tu papá que yo vi ahí, no sé cuál es el título, pero me interesó, no sé quién lo publicó, un libro. Dos generaciones frente a frente. Ese, Sí, sí. ¿no lo ¿Quién lo tiene? publicó? Yo no lo tengo. Bueno, yo te lo llevo allá. ¿Ok? Llévamelo a hacer. Ok, perfecto. Sí, porque hay que. No sé qué. A mí me parece que este es un trabajo impresionante, monumental, eh, y creo que el centrarse en la Revolución Rusa, en la Revolución Francesa, fundamentalmente a mí me parece que es muy importante porque nosotros podemos enriquecer valores como los de libertad, igualdad, fraternidad y darle una dimensión, un significado distinto. Y para nosotros, siempre lo considero, las libertades sustantivas son muy importantes. No estoy negando el derecho al debate, pero el hecho de las libertades sustantivas, eso del pan, de tierra y trabajo, yo creo que son tareas que son importantes. Y también las luchas por el debate interno sobre los canales. Eso es un tema que debe estar presente siempre. En los momentos de dificultades, como estamos viviendo hoy en día, de agresiones, tenemos que hacer un solo frente, por supuesto, con el gobierno, con el presidente Maduro, pero no olvidarnos de esa dimensión. Esa dimensión resulta sumamente importante para nosotros.
No sé si hay algunas intervenciones por aquí, Sabino, Ildemaro. Bueno, Michelle, yo te quería comentar que se escucha, ¿verdad? Sí, Sí. Yo te quería comentar que me parece que fue un acierto haber elegido este libro. Creo que vale la pena releerlo y estudiarlo. Tiene mucha información. Bueno, como hemos comentado en sesiones anteriores, hace referencia, se detiene en autores e incluso en episodios, en obras de arte. Hay cuadros que yo, pinturas que yo desconocía, mm, digamos como referencias culturales que yo desconocía. Eh, en ese sentido me parece un acierto total. Eh, creo que has hecho un excelente ejercicio de revisión detenida, pormenorizada de cada uno de los capítulos. Te felicito por eso gracias. y te lo agradezco. Creo que yo lo he disfrutado mucho. Eh, como también comentábamos en otra de las sesiones, eh, creo que, bueno, no, creo que era un comentario que hacíamos como fuera de cámara, ¿no? Yo te decía, creo que se lo decía a Michelle y no recuerdo quién estaba en ese momento aquí. Yo le decía Mónica. que, no, ¿te acuerdas que yo te comentaba que, cónchale, que yo estaba ahorita leyendo mucho sobre el siglo XIX venezolano, ¿no? Mm, Entonces este era como un registro completamente distinto y me hacía como eso, pues como salirme de eso que me tenía ocupada la cabeza a un registro que era como más europeo, ¿no? Más occidente. Eh, y sin embargo, creo que eso no desmerita en lo absoluto el libro para nada. En todo caso, un hombre de izquierda occidental obviamente va a escribir desde Occidente, ¿no? Es inevitable que lo haga, no podemos pedirle otra cosa. O sea, es decir, eso no es un problema en sí mismo, ¿no? Eh, pero sí me parece, a mí me encantaría que existiera un libro que complementara esta historia. O sea, esta historia intelectual obviamente no se acaba aquí, ¿no? mm, Eh, y es algo que no se le puede pedir a esta obra. Es decir, ni siquiera es una crítica, más bien estoy como expresando lo que yo quisiera que fuera. mm, Las cosas que yo creo las cosas que yo creo que habría que escribir. Eh, una, o sea, complementar esta historia desde la perspectiva latinoamericana, venezolana, exclusivamente venezolana, sería una cosa verdaderamente fascinante, fascinante. Eh, toda, imagínate, toda esta discusión, o sea, la manera como estos mismos problemas, estos mismos asuntos han sido discutidos históricamente en Venezuela o América Latina, pues, para no ponernos tan este, para no hablar solamente desde nuestra nación. Eh, bueno, son ejercicios muy importantes, o sea, creo que vale la pena hacerlos, pues, ¿no? Estos son de esos temas, más o menos como sucede con Marx periódicamente, ¿no? Son de esos temas que periódicamente quedan como en desuso, ¿sabes? La academia no le presta atención y bueno, pareciera que ya pasaron de moda y ya no tienen nada que decirnos y de repente, ¡pum! Otra vez están siendo publicados libros de la misma manera que Marx se hizo popular de nuevo después de la megacrisis de 2007-2008. Otra vez uno comienza a, a ver que son publicados libros como este de Traverso, que insisto, me parece un libro magnífico. Entonces, bueno, tener o sea, que tengamos la capacidad, pues, y la sensibilidad y la voluntad de identificar que estas cosas están apareciendo y bueno, detenernos en ellas y discutir sobre ellas, creo que es el tipo de cosas que hay que hacer. Eh, porque más allá de lo gratificante, etcétera, que por supuesto es muy importante, eh,
bueno, nos da un montón de pistas para pensar eh, sobre los desafíos del presente, ¿no? Que son muchísimos, por supuesto, ¿no? Eh, eh, Coño, sobre todo pensando, es que estoy todavía un poco impactado por lo que acaba de suceder en Argentina, ¿no? Y estoy Mm. leyendo detenidamente a lo que escriben los compañeros y las compañeras en Argentina. Eh, o sea, por ejemplo, esto de, mira, hay que terminar de asimilar que Milei no es o sea, tal parece que no es un ave de paso. O sea, no es No, simplemente que llegó un loco ahí al poder, hay una base social que lo sustenta, ¿no? Y parte de esa base social es popular, ¿no? Entonces no vamos a venir nosotros a estas alturas a repetir el discurso el de la derecha tradicional, ¿no? Que es que es gente que está engañada, que está manipulada, o sea, no podemos hacer eso, hay que tratar de entender qué está pasando allí, ¿no? Y más allá de lo que puede estar pasando por la cabeza de la gente, cuáles son las profundas transformaciones que están teniendo lugar, no solamente, digamos, a nivel de estructura económica, por hablar en términos tradicionales, sino en la esfera pública, con la cultura, con cuáles son las expectativas de futuro que tiene la gente, ¿no? Sobre todo los jóvenes. Cómo interpretan, cómo conciben las nuevas generaciones estos asuntos, este tema de la revolución, ¿no? O sea, pareciera que hay como un discurso de la izquierda que no les dice absolutamente nada. Eh, bueno, se discute mucho sobre los límites que es una cosa que toca aquí Traverso. Eh, Se discute mucho sobre los límites inherentes a la socialdemocracia, ¿no? Que nosotros en América Latina le hemos llamado, eh, le hemos llamado muy amablemente progresismo, ¿no? Pero bueno, realmente estamos hablando de lo que históricamente se conoció como socialdemocracia. No me refiero a la socialdemocracia antes de la Revolución Rusa, sino a la socialdemocracia sobre todo de la segunda posguerra, ¿no? De los 40 50 de esa socialdemocracia, el eurocomunismo, todos esos fenómenos, ¿no? Bueno, y la socialdemocracia en América Latina, que siempre fue muy importante, como ustedes saben. Bueno, ahí eso es una discusión que está allí sobre la mesa, ¿no? Un tema que está sobre la mesa. O sea, este avance tan vertiginoso de la ultraderecha no tendrá que ver también con los límites de la socialdemocracia. Es decir, que ya no sabe cómo hablarle a, a los jóvenes precarizados, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero bueno, comento eso porque lo relaciono con algo que acaba de ocurrir en la vida real, ¿no? Por supuesto pienso en mi país y bueno, a mí me alegra que nos estemos ocupando de un texto que aporta pistas muy valiosas para pensar estas cosas. sí, sobre todo el otro día en la televisión española le hicieron una entrevista, pero desde Madrid a un argentino. Y el argentino no tenía nada que ver con el peronismo ni con el kirchnerismo, porque constantemente los ataques de Milei son hacia el kirchnerismo, fundamentalmente. Y él decía que no era casual, porque le hicieron una pregunta sobre la corrupción. Y él respondió, en Argentina a nadie van a, a criticar, lo pueden criticar para los medios, para felicidad de la gente, para el beautiful people, como hablan sobre el tema de corrupción, pero la corrupción no tumba gobierno. No, por todas las denuncias y todo las denuncias que le hicieron a Milei y a la hermana y al grupo de él. Lo que le interesa a la gente es sobre todo que no, y es el primero que tocó ese tema, que no se repita el corralito. Para el argentino el tema del corralito, de la devaluación de la moneda, de la escasez de dólares,
es vital. Cuando eh, amenazó Trump, que intervino en la campaña electoral, oye, pero le puede inyectar toda la cantidad de dinero, porque está claro en el proyecto político Milei, 40.000, 20.000, 40.000 millones de dólares. La gente le importó un pepino a la mayoría de la población el tema de una intervención terrible en los asuntos internos de un país, como diciendo, bueno, argentinos, ustedes se van a fregar el resto de su vida si no votan por mi ley. Y fue así. Entonces, les importó un pepino la soberanía y están entregando el país. ¿Y los jóvenes? Eso es lo que hay que ver también los jóvenes hoy en día, también aquí en Venezuela. Yo me formé y viví, me eduqué en una sociedad donde los empleos formales y el trabajo era a vida. Yo ya sabía que comenzaba mi carrera universitaria, tenía que pasar determinados escalafones, aun si no los pasaba todos los escalafones, yo iba a tener una pensión de por vida y que se iba a actualizar periódicamente cuando le aumentaran a los profesores activos o a los empleados y obreros activos. Entonces, ese era otro mundo. Esas certezas desaparecieron, Michelle. Eso ya no existe. Muy fuerte, claro. Entonces, ¿qué futuro tú le vas a dar a los jóvenes? Cuando tú hablas de los jóvenes y los defines como emprendedores, pero ¿qué emprendedores? Yo, a veces aquí en Venezuela ganan en las tiendas, en Sabana, ¿ganan de cuánto ganan? 100, $200. Y bueno, frente a otros, están privilegiados, pero son jornadas de trabajo terribles. Ujú. Y todo se privatiza, todo el día es la figura esa. Eso es, no sé cómo se organizaría una sociedad cuando tú no tienes una salud pública y una educación pública en entredicho. Por ejemplo, la decisión que tomó el Consejo Universitario de la UCB en felicitar por gran mayoría a María Corina Machado, yo creo que yo no soy psicoanalista ni nada, es como una proyección como de revancha hacia el gobierno, hacia lo que se llama chavismo. ¿Por qué una universidad como la Universidad Católica en Tres Bellas, que las mensualidades para estudiar allí son sumamente costosas, 400, $500 mensuales, que donde los profesores están muchísimo, 10.000 veces mejor remunerados que los profesores de las universidades autónomas, por 13 votos contra 3, se negaron a felicitar a María Corina Machado, sabiendo que la gran mayoría de ellos son opositores. Yo estaba pensando eso, bueno, pero ¿por qué? Y un amigo al cual yo aprecio y quiero mucho, que es el rector Víctor Rago, no salvó su voto. Y yo pensaba que podía salvar su voto, no sé por qué razones no lo hizo. Entonces, dice, bueno, algo está pasando aquí Ujú. que se mueve de una forma contradictoria que yo no estoy entendiendo. Sí. Realmente no. Bueno, ahorita vamos a entender, vamos a pasar ahora para concluir al comunismo socialdemócrata y tocar brevemente el epílogo, las últimas líneas, para seguir en la discusión del texto. Vale, Michelle. Te doy. Date cuenta, la idea de los socialdemócratas, constantemente, comunismo socialdemócrata, él lo define, parece que es un oxímoron, dice él, pero que asume los lazos del comunismo francés, italiano o indio con las revoluciones, el estalinismo y la descolonización. Eh, Aún el papel jugado por los partidos comunistas en la lucha de resistencia contra el nazismo y el fascismo fue sumamente importante. Sin embargo,
Y la idea era también fundamental en Occidente que muchos de estos partidos jugaron un rol típicamente socialdemócrata. Reformar el capitalismo, limitar las desigualdades sociales, extender los derechos a la salud, la educación y al ocio, haciéndolos accesibles al mayor número de ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras y de proveerles de una representación política. Ellos no querían la abolición del capitalismo, sino su reforma. La figura más importante fundadora de esa tendencia fue Eduardo Bernstein en su famoso ensayo Los presupuestos del socialismo de 1899. Sin embargo, hay un tema que empieza a perfilarse en Europa Occidental hacia los años 60, sobre todo los años 70, con referencias doctrinarias diferentes, pero que buscaban reformar el capitalismo más que destruirlo. Es cuando en este capítulo Traverso habla de Gramsci. Esto dio lugar a una forma muy particular de revisionismo, consistente en conceptualizar una orientación estratégica a partir de una reinterpretación de la tradición canónica. La publicación de los cuadernos de la cárcel entre 1900, estoy traduciendo, entre 1948 y 1951, es decir, el vasto laboratorio teórico en el cual Gramsci proponía una reflexión original sobre los conceptos de hegemonía, cultura nacional y bloque histórico, sobre Maquiavelo y las diferencias entre el Estado en Rusia y en Occidente, sirvió para legitimar un cambio, pero también esterilizar al mismo tiempo la herencia intelectual de Gramsci. Una estrategia de la revolución en Occidente se veía como reinterpretarse como una acción pionera del socialismo evolucionista. Hegemonía se tomaba entonces en el sentido de un abandono de toda ruptura revolucionaria en favor de una política puramente institucional. El bloque histórico designaba, como es el caso italiano, la alianza entre la izquierda y la democracia cristiana, que era el compromiso histórico de Berlinguer. Y la guerra de posiciones se veía opuesta a la guerra de movimiento, como una acción política inscrita exclusivamente en el interior de un marco institucional de la democracia liberal. Esto él lo trabaja retomando las ideas de Perry y Anderson en las antinomias de Gramsci, publicado en 2017. En 1976, Enrico Berlinguer, Santiago Carrillo y Georges Marchais, jefes de los partidos comunistas italiano, español y francés, anunciaron solemnemente el abandono de la noción de dictadura de proletariado. Esta relectura de Gramsci les permitió a los comunistas italianos de aliarse a las tesis de Bernstein sin desabüe, sin poner en entredicho el pensamiento de Lenin. Es interesante, pero sí fue cierto. Y aquí también se dio un giro importante con el tema del nacimiento del movimiento al socialismo, pero también con la ruptura que se realiza el Partido Comunista, la causa R y Alfredo Maneiro. Ah, por cierto, no se te olvide, Reinaldo, de enviarme el libro de Alfredo Maneiro, de la causa R, sobre los intelectuales. Ok, La revista, sí, la menciona, sí. revista, la Ajá. revista. Entonces, date cuenta que
mira como el giro que le dio inteligente el Partido Comunista Italiano, a la manera de Otto Bauer, del marxismo austrohúngaro, que definía el socialismo austriaco como una síntesis entre las realizaciones sociales de Viena, la roja, la comunista, y la insurrección antifascista de febrero de 1934, el Partido Comunista Italiano reivindicaba la herencia de la resistencia y defendía orgullosamente las realizaciones que se habían realizado en Bolonia la Roja, la ciudad que ellos administraban desde 1945. O lo que se hizo, que yo no conozco las experiencias, en un país mucho más grande como la India, los gobiernos comunistas de Kerala y de Bengala Occidental, que pueden ser considerados como formas equivalentes de estados providenciales postcoloniales. Esto es bien importante porque están perdiendo su peso, pero todavía en Francia, en la ciudad de París, muchas alcaldías controladas por los comunistas, hay alcaldes que tienen hasta 40 años, pero los logros sociales y políticos en sus municipios han sido tan exitosos que son respetados y son como pequeños embriones. Pero él dice, también cuando él desarrolla, eh, pone el nacimiento del estado de bienestar, pero al final tiene unas frases, unos párrafos muy duros. Él dice, la corriente histórica de 1989 confirma que después de 1989, el fin del socialismo real, el capitalismo retoma su rostro original, mucho más salvaje, y redescubre eh, la ola de sus comienzos heroicos y comienza a desmantelar el Estado-providencia en todas partes. En la mayor parte de los países occidentales, la socialdemocracia acompaña y fue un útil esencial en la transición hacia el neoliberalismo. Date cuenta que allí lo dice con una claridad eh, eh, pristina. Dice, la socialdemocracia hizo las tareas para generar sociedades neoliberales. Y dice, en los años 80 el comunismo desapareció y la socialdemocracia se convirtió en neoliberal. Más claro, yo creo que Imposible. no es posible, como es el caso del MAS, que el caso del MAS aquí en Venezuela, que fue muy importante en ese sentido. Y, y él lo utiliza al final una figura legendaria del comunismo italiano, que es un personaje que yo no lo conocí, que se llama Ilio Barontini, que fue un hombre que estuvo en la Internacional Comunista, luchó en las guerras anticoloniales, fue guerrillero contra el fascismo durante la ocupación colonial del régimen fascista italiano, regresó, participó activamente en salvarle la vida a Palmiro Togliatti, que le intentaron realizar un atentado, pero tuvo una vida de revolucionario internacional y al final el revolucionario, el guerrillero, se convirtió en un comunista socialdemócrata, como él con el caso de Palmiro Togliatti. Yo siempre recuerdo lo que Antonio Gramsci dijo un mes, 2 meses antes de caer preso en una carta que le envió a Palmiro Togliatti, que era el representante del Partido Comunista Italiano en la Internacional Comunista, que estaba en Moscú, la sede de Moscú. Él dijo, bueno, nosotros sabemos que fuimos capaces y somos capaces de conquistar el poder. Lo que no sabemos todavía es si somos capaces de construir el socialismo. Sí, Y sí. realmente yo no puedo, me cuesta mucho entender, aceptar esa idea de un Gramsci que realice una guerra cultural por mayor reformismo, ¿no? Gramsci no creo que esa era su línea, su intento de su orientación, pues.
Bueno, yo creo que al final, para concluir, yo ahí al final le da una serie de agradecimientos, pero en el epílogo él habla de la cantidad de movimientos que han aparecido, los movimientos arquimundialistas, las revoluciones árabes, el movimiento Ocupa de Wall Street, el 15M español, Syriza, la Nuit debout, es decir, la noche de pie, el movimiento de los chalecos amarillos que no fue comprendido por la izquierda francesa, el feminismo, los movimientos LGTB, Black Lives Matter, etcétera. Y al final él dice, bueno, realmente los procesos revolucionarios jamás se van a presentar como en el pasado. Y la caracterización del fascismo tiene una naturaleza distinta en el día de hoy, pero él dice, las dos últimas líneas dicen, las revoluciones no, no se pueden programar, ellas llegan en el momento más inesperado. Así termino yo eh, las conversaciones el día de hoy. Pero bueno, yo creo que es un texto que, sería útil pensar. No sé, hay un texto de Michel Lowe sobre los marxismos en América Latina, pero yo no lo tengo, no. Lo leí hace un tiempo en algunas partes, pero ¿De quién, Michelle? de Lowe, Michel Ah, Lowe, Michel Lowell. sí. Pero el otro día, él está en una onda ecológica, ambientalista, Sí, ecosocialista y tal. pero a una onda, yo creo que a los argentinos, a los paraguayos y a los uruguayos no les va a gustar, ni a los brasileños que viven en el sur, que él decía que había que limitar al máximo el consumo de carne vacuna. Entonces, yo no creo que, lo- que los argentinos en esos tres países el asado del domingo es religioso no van a aceptarlo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, Michelle, muchas gracias. No sé si alguno quiere hacer, o Aurora quiere hacer algún comentario, un comentario de despedida del curso. Bueno, en particular, coincido plenamente con las consideraciones que tú hiciste, Reinaldo. Y además, de verdad, sumamente agradecida con Michelle por este curso que apenas abre el apetito, ¿no? De las reflexiones que debemos hacernos, ya que hay muchísimas cosas de esa historia intelectual en la cual nosotros también nos sentimos involucrados, donde muchas cosas que se narran allí las estamos viviendo en carne propia, ¿no? Para mí no son nuevas porque, bueno, formada en el Partido Comunista de Venezuela, estas historias las conozco, ¿no? Pero muy bueno desde el punto de vista metódico y sistemático, este libro, ¿no? Para tener una visión amplia, ¿no? De lo que es la historia de las revoluciones en nuestro planeta, ¿no? Y muy de acuerdo contigo, Reinaldo, que ojalá Michelle pudiera tener la oportunidad, pues, de ofrecernos a futuro esas reflexiones que tienen que ver ya con nuestro hemisferio, con nuestro continente en la América Latina, aunque él también tiene mucho conocimiento por la parte del Medio Oriente, ¿no? Pero bueno, continuemos trabajando esto porque, como se dice, la utopía o la lucha por la utopía es inagotable. Gracias, Michelle. No, gracias a ti, Aurora, y a todo el grupo. Gracias, Aurora. Bueno, no, Michelle, yo creo que lo dejamos hasta acá. De nuevo, Seguro. Y estamos en contacto y nos veremos la próxima semana al regreso de ustedes. seguro, seguro. De nuevo, muchísimas gracias, Michelle, y exactamente, permanecemos en contacto. Y me Eh, envías la revista. ajá, eso iba a decir. Esto que lo que voy a hacer, Michelle, es que lo voy a enviar por el grupo.
Sí, porque es un material que vale la pena que circule. Es la copia digital, digamos, la digitalización del primer número de la letra R, que ¿cuántos números tuvo esa letra R? oye, no sé, Michelle, no estoy seguro. Yo en algún momento escuché que solamente salió ese número, pero no me creas porque yo no estoy seguro. Eh, Sí, que era, bueno, la revista, digamos, que sacaba la gente de la causa R, dirigida por Maneiro. y O yo me sea, acuerdo yo es de, sobre, de- es sobre el tema, es sobre el papel de los intelectuales, se los comparto por el grupo. Bueno, hasta luego entonces. Muchísimas gracias a chao, todos pues y nos todas vemos. por su Hasta participación. luego. Nos vemos, hasta luego, Aurora. Nos vemos pronto en Chao, otra chao. oportunidad. Chao.